hablamos de muchas cosas. Qué raro, Y siempre me sorprende porque yo hablo de libros y de arte y de cine y él sabe más. Demasiado. ¿Perdón? Que sabe demasiado. Sabe demasiado. Bueno, mirad, estamos aquí porque vamos a hacer una especie de glosa, de semblanza sobre la novela, la segunda novela que ha escrito mi amigo José Antonio, que se llama La confesión de Mirko. Todos sabéis, y si no lo sabéis, yo lo recuerdo rápidamente, nació en el 73, hizo el bachillerato en el Instituto de los Manantiales de Torremolinos, es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Málaga y ha escrito, aparte de dos obras de novelas, que por ahora, que yo sé ya está pergeñando la siguiente, ha escrito desde que era jovencillo, sin publicar, pero ha escrito, tiene su blog y tiene su manera de acercarse a la literatura. Aquí hay que agradecer de entrada, hay que agradecerle a su padre, Elías, pues que inculcó en ellos una cosa que se llama el amor por la literatura, por la lectura y por la novela y por el arte y por el teatro y por todo lo que caía en sus manos. José Antonio, dicen normalmente cuando hablan de él, incluso lo pone así en alguno de sus libros, es un lector voraz. A mí lo de voraz me suena un poco a, si esto fuera un símil con la gastronomía, me suena un poco a glotón. Yo diría que es un lector refinado, es decir, un gourmet. No solamente lee muchísimo o ha leído muchísimo, sino que además se queda con lo que ha leído, se lo sabe, tiene una memoria de elefante maravillosa, es un gran pensador, tiene opiniones absolutamente diversas, variadas y magníficas, y es un placer auténtico no solamente presentarse, sino hablar contigo. El otro día, por gusto, en mi casa teníamos una pequeña reunión hablando del libro, etcétera, etcétera, y yo soy de los que suelo citar, si me pongo muy pesado me decís por favor que pare, suelo citar muchos libros. Entre los libros que yo citaba, pues a lo mejor citaba un autor, uno de los, por ejemplo, Ortega Gasset, que escribió, entre muchas cosas, un libro que se llama El Espectador, que yo supongo que lo ha leído muy poca gente, y él se lo sabía ya. Sí, ese es Ortega, lo sabía directamente. El otro día, hablamos de Truman Capote, de William Faulkner, El sonido de la furia, de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, de Paul Auster, Hermann Hesse, Hemingway, Oscar Wilde. En su libro de La confesión de Mirko cita a Delibes, cita a James Joyce, hace una referencia a Lars Amatoria de Ovidio. Estamos hablando de quién. Pues estamos hablando, aunque él no se lo crea porque es una persona muy humilde, pero es muy sabio, estamos hablando de lo que en Italia se llamaba un diletante. Un diletante es una persona que sabe de todo, que le gusta todo, que toca todos los palos posibles, y que no, eso es un problema, y es que al final pues se acaba diferenciando de muchos temas y a lo mejor no se centra en lo que tiene que centrarse, que es escribir. Aunque yo creo que ya ha cogido... Dicen de eso el maestro Lindre, ¿no? Que todo sabe y nada entiende. No, sí entiende. Es un autodidacta, maneja perfectamente el léxico, la gramática, la sintaxis, además es duro consigo mismo, se somete a la disciplina humilde de hacer que sus libros pasen por otras manos para corregirle cosas, asuntos, pero cuando estamos escribiendo, que yo también me permito el lujo de escribir a veces, no tan bien como él, pues se nos pasan muchas cosas que está bien que nos corrijan. ¿Bien? Bueno. Hace pocos días estuve con mi mujer viendo una película que se llama Los asesinos de la luna. Larguísima, por cierto, magnífica película, de Martin Scorsese, pero larguísima, dura 3 horas y media. Los asesinos de la luna está basada en una novela que se llama así, Los asesinos de la luna, de David Grant, y tiene algo parecido a tu libro de la confesión de Mirko. Desde el principio de la película sabemos quién es el asesino o los asesinos. Es decir, no es novela negra, no es novela policíaca, simplemente es un relato terrible que tiene que ver con una palabra que vamos a manejar esta tarde aquí entre ellos, que se llama el horror. El horror. El horror es algo que acompaña al ser humano desde el principio de los tiempos. Violencia, violaciones, asesinatos, crímenes, matanzas, el terror más absoluto. Está reflejado en todos los antiguos textos literarios, en la Biblia, me lo recordaba el otro día José Antonio, en las leyendas homéricas, en la Ilíada, en la Odisea, en los Vedas, en los Upánidas, en la literatura germánica, en la literatura escandinava, la lista es interminable. El horror. Y el horror llega un momento que se convierte en algo novelado. Cuando es el principio de las novelas del horror, o del misterio, o del terror, o del miedo, pues estamos hablando del siglo XIX. Correcto. El siglo XIX es el inicio de la famosa novela gótica. Es verdad que antes, Cervantes, en el siglo XVI, ya había hecho algo interesante, que era hablar
de lo que se llama el principio de la incertidumbre. Es decir, escribe una novela, Quijote, donde no se sabe bien qué va a pasar porque además se deriva y se dirime en múltiples caminos y al final no sabemos exactamente qué pasa. Pero el horror, así concebido como novela, como relato y como narración, pues empieza al final del siglo XVIII, principio del XIX. Estamos hablando de la famosa reunión aquella de Mary Shelley con Lord Byron y su médico Polidoro en un castillo. Empiezan a hablar allí una noche tormentosa y lluviosa, empiezan a hablar entre ellos, al final surgen dos obras magníficas, dos arquetipos de la literatura del horror, que es el vampiro y que es Frankenstein. Sigue la tendencia, la novela de horror sigue, nos encontramos con el gran novelista Alan Poe, que maneja muy bien, de todas estas cosas que estoy hablando, por cierto, se lo ha leído todo, claro, por supuesto, lo maneja perfectamente. Después de este giro de la novela de horror, pues empieza a aparecer lo que se llama la novela de los misterios, los crímenes, la novela de crímenes, y entonces aparecen los grandes autores de novelas de crímenes, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, la lista es interminable. Hay un libro que creo que es maravilloso, que define muy bien lo que es la novela de misterio. Estamos hablando de esto porque como una especie de contextualización de la novela de la profesión de Mirko, que son 10 negritos, y luego se convirtió en obra de teatro. Bien, por cierto, hablando de obra de teatro, el otro día hablábamos de una película famosa, porque no solamente le gusta la literatura, le encanta el cine y le encanta la música, y todo eso lo mete en sus libros. El ritmo a veces me recuerda a mí al jazz, cuando estoy leyendo, apasionado y amante absoluto como su hermano Elías del rock, creo saber, ¿no? Le encanta el cine y todas las películas, y además hablamos del Silencio de los Corderos, se sabe todo lo que había que saber sobre el Silencio de los Corderos. Las claves de esa película maravillosa, donde también sabemos quién es el asesino de entrada, pero se va desvelando por el propio relato. Cuando sabemos quién es el asesino, lo interesante entonces, lo que decía por ejemplo Hemingway o que decía Ortega, es que lo interesante de la novela no es saber o no quién es el asesino, sino que nos enganche. Es como una película. Hay películas que a los 10 minutos uno ya deja de verla porque son aburridísimas. Pueden ser maravillosas para la crítica, pero si no te enganchan, José Antonio nos lleva, en la Confesión de Mirko, nos lleva en un camino perfectamente magnífico, perfectamente pausado y lento, a una cosa que se llama la intriga. ¿Bien? Bueno. Después de la novela negra, ahora si quieres hablamos, ya te dejo a ti, aparece la novela policíaca, con algunas diferencias. La novela policíaca, en general, en las dos tendencias, la novela negra y la novela policíaca, hay tres cosas fundamentales. Tiene que haber un asesino, tiene que haber un crimen por descubrir y tiene que haber alguien que lo descubra. Nada de eso ocurre en la Confesión de Mirko. Es decir, el relato que estoy haciendo es novela gótica, novela de crímenes. Ahora lo último ya es el true crime, perdona porque como es filólogo inglés, la novela de verdad, la novela basada en hechos reales, eso que se llama mucho también en la serie de televisión, basada en hechos reales, casi siempre mentira, pero funciona. Pues nada de eso tiene que ver con la Confesión de Mirko. Es decir, que hay esas tendencias y la tendencia de Moreno Sánchez. ¿Qué es la famosa novela de la Confesión de Mirko? ¿Cómo la definiría? Mira, buenas tardes ante todo a todos. Cuando yo ideé la novela, o los primeros trazos, el germen de la novela, me llevaba hacia la clásica novela negra, incluso un thriller. Pero esto es lo que pasa, una cosa es lo que uno idea y después por donde le va llevando la historia según va escribiendo. Pues había cosas que me encajaban, cosas que no. Y lo primero que me chocaba era que en esa pretendida novela negra que yo iba a hacer, o de thriller, no había policía. No me salía un policía, no me salía un investigador, un detective, nada. Con lo cual eso ya lo descartaba absolutamente de los cánones, de los preceptos que marca la novela negra. Y ya me relajé. Y a partir de ahí ya creé algo que yo, a día de hoy, incluso una vez terminé de escribir la novela, yo he estado 6-7 meses que no he tocado ni he mirado lo que había escrito, pero unos días antes de esto, pues lógicamente he echado un vistazo y a ver qué escribí yo. Y ni siquiera a día de hoy me atrevería a catalogarla en un género concreto, porque tiene cosas de intriga, tiene cosas de suspense, algo de thriller, y algo de novela negra, y cosas obviamente. Que comparte con la novela negra y con la novela policíaca. Correcto. Vamos a hacer una especie y al final, pues no. Al final lo que me ha salido es. La base es la relación que hay entre ellos dos, entre los dos protagonistas. Entre el profesor a punto de jubilarse y el acaudalado empresario que esconde
un sórdido mundo y que se va desgranando. La idea fundamental, sobre todo para aquellas personas que no hayan leído la novela, es la siguiente. La novela es una historia. Exactamente. La historia empieza un profesor que está a punto de jubilarse. Esto lo sitúo en los años 80. ¿Por qué lo sitúo en los años 80? Porque yo quería escapar un poquito de lo que es la locura de hoy día, en la que hay móviles, en la que hay internet. En esta época me hubiese sido muy complicado encajar esa historia, puesto que todo es accesible a un clic. Pero en aquella época no. Entonces, este profesor que viaja a Galicia, a un pueblo costero, con la idea de relajarse, de pasar un par de meses antes de afrontar el último año lectivo, y lo que él pretendía, un descanso, unas vacaciones tranquilas, se convierte en algo completamente distinto cuando conoce a Saúl Barros, o Mirko, y con el que entabla una relación un tanto especial desde el principio y que les va llevando a la oscuridad, a la siniestralidad de Saúl Barros. Y al final la novela es lo que yo creo, lo que me atrevería a decir, es que es la historia entre ellos dos. El clásico bien y el mal, el yin y el yang. Creo que al final eso es lo que yo pretendía reflejar, esa lucha entre ellos dos. Y por supuesto, pues, la historia que va desgranando Mirko y que es realmente la trama de la película. Esa es de la película, del libro. ¿Qué cosas crees tú que tiene de novela negra y que tiene de policíaca, sabiendo que es una novela, es verdad que es una novela muy original, ¿eh? De policíaca no tiene nada, porque no es policía. No es policía, ni además se dan datos minuciosos para que tú hagas, para que el lector haga una búsqueda, sino que No pero hay. de Entonces, novela negra, de novela negra sí, permíteme ahí. Por ejemplo, ambientación urbana, Exacto. que hace una descripción detallada y minuciosa de los ambientes urbanos. Este señor llamado Mirko Saúl Barros, pues llega a cometer hasta 55 asesinatos, ¿no? Correcto. A lo largo de su vida, repartidos por todo el mundo, que quedan absolutamente impunes. Sí, se lo muevo durante 50 años, desde la década de los 30 hasta los 80. Y este señor siempre va matando gente y decide, al final casi de sus días, ¿no? Exacto. Ya muy mayor, decide contárselo a un extraño que Sí, ha conocido en un bar, en una cafetería. En apariencia, alguien extraño. Pero En apariencia, claro, después él tiene un plan claro. todo tiene un porqué. Un porqué. Pero sí, al final es una persona que ha actuado con total impunidad, nadie sabe lo que ha hecho. Y al final tiene esa necesidad narcisista de que alguien, que al final es que todo el mundo sepa lo que ha hecho. Porque yo creo que él sabe que una vez que cuente su historia, se va a saber. Pero todo lo tiene muy bien atado para que se sepa en el tiempo que debe de saberse. Ambientaciones urbanas perfectas y minuciosas y detalladas, retratos psicológicos muy importantes. Ahora después hablaremos de psicología, que no son estos personajes, estos psicópatas, asesinos que aparecen y tienen mucho enganche. Curiosamente, a todos nos encantan las películas de terror en ese aspecto, de terror en el sentido no de Drácula o de misterios antiguos vampíricos, sino del terror, de lo frío, de lo irracional, del asesinato, de los crímenes. En una película o una buena novela que se basa en la historia de un señor que se levanta por la mañana, se ducha, se afeita, va a su trabajo de funcionario de Hacienda y vuelve y come y cena y se acuesta, gracia cero. Sí, de hecho, aquí sé que hay personas que han leído ya la novela, porque yo la publiqué hace unos meses ya, y el feedback, o bueno, las impresiones que me he puesto aquí muy chulo, muy guiri, las impresiones que me han dado esas personas que han leído el libro es de la fascinación por Mirko. Y al final todo esto me lleva a lo de siempre. Cuando uno ve, casi todos aquí habrán visto El silencio de los corderos, que lo hemos citado antes, y lo primero en lo que uno piensa en El silencio de los corderos es en Aníbal Lecter. Es la primera persona que se te viene a la cabeza, siendo Clarice Starling tan importante en la película como él. Sin embargo, se nos viene a la cabeza Aníbal. Si hablamos de Star Wars, aquí todo el mundo piensa en Darth Vader. Sin embargo, tan importantes son los Sith como los Jedi. Entonces, la fascinación primera es por el oscuro, por la siniestralidad, por lo malvado que podemos llegar a ser los seres humanos. Y eso es lo que nos déjame eso para la segunda parte, que vamos a hablar de psicología un poquito. Entonces, en tu novela hay retratos psicológicos interesantes, escenificación urbana, ritmo,
léxico bueno, más cosas que puedes anunciar que tengan relación con las novelas estas de misterio, con las novelas de crímenes. Sí, que aunque de principio sabemos... Fíjate que no hay acción. No hay No, acción. no, no. Aunque sabemos desde el principio qué ha hecho Mirko, sin embargo, yo traté de darle un ritmo a la novela que nos fuese explicando el por qué hacía eso. Que al finalmente es lo interesante. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué hizo eso? ¿Y por qué es el paralelismo que puede haber con una novela negra? Es que hasta el final no sabemos el por qué lo ha hecho. Lo intuimos, pero sí, al final, no lo sabemos. Decir, las 3 últimas páginas, cuando prácticamente ya se desvela, ¿no? Al final lo desvelo todo al final. Y ese es el paralelismo, la semejanza que yo encuentro con la novela negra, a lo mejor, que hasta el final no se resuelve. Y ese es, contestando a tu pregunta, sería eso lo que yo entiendo por paralelismo con la novela Hace negra. pocos días te dije en mi casa que esta novela tiene una pinta parecida a un libro muy famoso que se llama La Huella, de Anthony Shaffer, que se convirtió en una película, que supongo que algunos de vosotros habéis visto alguna vez, La Huella, que está interpretada por Sir Laurence Olivier y Michael Caine. Es una obra de teatro. Y esta novela tiene esos tintes también, dos personajes que van desvelando, uno de ellos sobre todo, porque hay uno que es, digamos, el personaje oscuro. Ahora hablamos de los personajes. Personaje anodino, oscuro, mediocre, blando, tibio, que no pinta mucho, cuya vida ha sido, digamos, más bien ramplona, y realmente el protagonista, el interesante, es el asesino. Un asesino que además él describe muy bien, elegante, fino, educadísimo, vestido con su sombrero Panamá siempre, claro, que habla todos los idiomas del mundo, que es rico, riquísimo, y que vive una vida basada en el placer. ¿Qué placer? El placer de matar. Vamos, no hay nada inventado, tú lo sabes. Yo me documenté, más que documentarme, para la creación del perfil de Mirko, me fijé en dos personajes. Uno, el protagonista de Muerte en Venecia, de Thomas Mann, y otro en Aníbal Lecter, porque es que me venía el dedillo. Ese es el tipo de personaje que yo quería para Mirko. Alguien sofisticado, alguien con mucho mundo, con un dominio absoluto de las relaciones sociales, un empresario de éxito, alguien que es admirado en todo por donde va, pero que tiene ese lado oscuro. Pero sí me basé concretamente en esos dos personajes. En Aníbal Lecter, supongo que en la segunda película de Aníbal, cuando sale por Florencia paseando, elegantísimo, manejando el italiano perfectamente, y con ese chasmán que tienen este tipo de personajes. Porque hay algo curioso que voy a decir ya. Es que realmente los crímenes y la violencia nos atraen. Los seres humanos somos así de perversos. Tenemos un lado oscurillo, ahora veremos por qué, y es que todas esas cosas, los asesinatos cruentos, nos atraen tanto que, por ejemplo, Telecinco, que es muy sabio en ese aspecto, los informativos de Telecinco se basan, el otro día lo decía uno de sus presentadores, el 90% de las noticias son malas y terribles y muertes y cosas, y una es buena. Alguien ha ganado el premio Nobel, bueno, eso no pasa nada, lo que importante es sacar bien la basura, pero es que a los seres humanos nos gusta la basura. Eso nos gusta la basura, nos gusta. ¿Por qué? Bueno, ahora entraremos en eso. Y yo creo que nos atrae porque yo creo que, vamos, en mi opinión personal, que todos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Somos capaces, no todos lo llevamos a cabo, pero nos fascina. ¿Cuántas veces al cabo del día uno se vuelve un psicópata? Y vamos, decía, es que le partía la cabeza. Vamos, de la emoción. Es así, vamos, y el que me diga que no, vamos. Ahora hay gente que es capaz de llevarlo a cabo y gente que no. Yo hasta el momento me he controlado. A partir de mañana no lo sé. Jean Genet, un autor famoso dramaturgo y novelista también, decía en uno de sus artículos y ensayos, decía: yo jamás he escrito un crimen, jamás he cometido un crimen, porque lo que hago es escribir libros. Es decir, que si no escribiera libros, Jean Genet seguramente hubiera matado a alguien. Y de hecho esa necesidad de a veces pasar los límites o las fronteras de lo racional nos sorprende a todos mucho. Vamos a hablar de los personajes. Entonces hemos dicho Lucio Polo, un profesor, amante por cierto, en eso coincide contigo, de la literatura, del cine, de la música, ¿no? Sí. Un hombre que tú mismo describes, lo identificas con el hombre del traje gris de Sabina. De Sabina, ¿verdad? porque me viene un hombre gris,
Sí, no exacto. porque sea profesor. Soy del color de tu porvenir, me Exacto. dijo el hombre del traje gris. Me venía. Pero un hombre gris porque su vida es inventado. soltero, ahorrando y nada, su paseo, su verano solitario con su familia y poco más. Sí, porque es una persona que no. El máximo acercamiento que ha tenido hacia la adrenalina es los problemas que le hayan puesto los adolescentes en clase. Eso. Su vida es tranquila, O sea, no ha tenido grandes sus amores, por lo que yo libros, dedujo, no se le conocen, o al menos aparentemente él cita de pasada algún que otro amor, pero nada que le haya marcado la vida. Ha nada sido que le marque, un solterón. que le marque pasiones, ¿no? Un solterón, No hay exacto. pasiones en su vida y Exacto. una persona, en psicología se llama esto activo y proactivo. No ha caído en las bajas No, pasiones. no es activo Así. ni en las bajas ni en las altas. Ni en las ¿no? altas. O sea, un personaje porque no tiene fuerza ninguna y que está esperando la jubilación pues para ya está. Un tipo inteligente, porque lo es. No, Muy sí, inteligente, no, muy claro, culto, claro. pero un tipo aburrido. La normalidad no significa que no sea inteligente, es una persona que no se atreve. Ahora se encuentra con un monstruo. Que, por cierto, ayer leía en El País un artículo sobre eso, acaban de publicar un libro, una crítica literaria que se llama Clarisse Dedier, se llama Monstruoso, que está teniendo un éxito absoluto en las librerías. Porque es que nos gustan los monstruos. En el fondo, los niños chicos, en las películas de Walt Disney, los que nos gustan de verdad no es Blancanieves y la bruja. Y son los otros, los que se llaman los villanos, son los que nos enganchan, nos atraen. Si no hubiera villanos en los cuentos, eso lo sabían muy bien los hermanos Grimm. Si en los cuentos no hubiera lobos, no hubiera seres espantosos, los cuentos no tendrían ni gracia cero. Una niña que va paseando por el bosque con una capa de una roja, que va a llevarla a su abuela manzana, no tiene gracia, ninguna. Tiene que haber un lobo famoso. Entonces el personaje es fascinante, absolutamente atrayente, fatídico y morboso y terrible, activo, que se basa en el goce del placer matando. Aquello que decía Ramón Charles en la novela negra, decía, un artículo que escribió que se llama El arte de matar. Se lo pasa bomba matando. Pero matando con una frialdad, estos tipos de personajes que son fríos, que no tienen empatía ninguna, que no tienen sentimientos y que no quieren a nadie y además le das todo exactamente igual. ¿No? Entonces, tú has dicho antes muy bien, forman lo que se llama hoy, vamos a decirlo así, una especie de dualidad, los polos, ¿no? Totalmente. Sí. Vale. Todos los polos es algo muy antiguo. Está en los principios de todas las religiones sagradas. Siempre hay un dios solar y un dios de los infiernos, siempre hay un ínfero y un cielo, y siempre hay un Hades y hay un Olimpo, siempre. Está en las novelas incluso también del siglo XIX. Sí, especialmente. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la gracia no es el Dr. Jekyll, que era un aburrido, es Mr. Hyde, es el asesino que sale por las noches. Voy a leer una cosita que viene a pelo de esto que estamos hablando, que es una carta que escribe un personaje que supongo que conocéis, que es real, sí que es un true crime, ¿no? Que era totalmente real, nunca se supo quién fue y además no fue encarcelado ni se supo quién era. Jack el Destripador. Jack el Destripador dio lugar a cantidad de novelas, cantidad de artículos, prensa, diarias y películas. Hitchcock, algunas de las películas de Hitchcock se basan en el famoso Jack el Destripador. Estos personajes fríos, que a la manera de Saúl Barro de Mirko, dice lo siguiente. El 15 de octubre de 1880, George Lux, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, que perseguía al responsable de los asesinatos ocurridos en esa ciudad, recibió una carta firmada por Jack el Destripador, el célebre asesino en serie. Señor Lux, caballero, la carta se llama Desde el infierno. Le envío la mitad del riñón que le saqué a una mujer. Lo he conservado para usted. El otro cacho lo freí y me lo comí, y estaba muy rico. Puedo mandarle el cuchillo lleno de sangre, con el que lo saqué, si espera un poco más. Firmado, Jack, cójame cuando pueda. Con la carta llegó una cajita que contenía medio del riñón humano conservado en vino. Que es un informe policial. Este es Saúl Barro. Este personaje es Saúl Barro. Este personaje es el personaje de Mirko, ¿no? Sí. Estas dualidades son los seres humanos, o la naturaleza, o el universo, o la vida, se basan en eso, en la dualidad. Hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo, yin y yang. Totalmente. ¿Verdad? De lo hecho, oscuro y lo claro. Jung decía que somos fundamentalmente luces y sombras, pero sobre todo somos sombras. Sí. Que si no sabemos manejar nuestras sombras, no solamente no sabremos manejar nuestras luces, sino que acabaremos con nuestras vidas sin haber comprendido qué hacemos aquí. Decía Jung, famoso psicólogo, antes discípulo de Freud, después independiente, creador de la un poquito colgado, pero un poquito zumbado, pero no, bueno, depende de cómo lo mira. Un hombre que fue capaz de escribir 48 libros, gordísimos, que dio origen a la psicología analítica y que decía que la única manera de salvarse es
encontrarnos con las sombras. Pero esto no es solamente suyo, eso ya, digamos, bien. Entonces estamos hablando de algo interesante que es lo que en psicología se llama lo consciente y lo inconsciente. En Lucio Polo hay mucho consciente, Total. todo muy medido, muy normal, todo perfectamente acomodado con lo que tiene que ser según la sociedad, la familia, etcétera. Y en Saúl Barros o Mirko, el asesino, hay mucho de inconsciente, mucho, de sombra, de oscuridad, de lo terrorífico, del horror que decía yo antes, ¿no? Sí, de todas formas, cuando yo oí el personaje de Mirko, yo tenía muy claro que no quería que fuese el típico asesino en serie que yo había visto, que he leído en películas, porque al final Mirko viene a ser una mezcolanza de todas las series que yo he visto, de todos los libros que yo he leído, de auténticos psicópatas con los que he hablado en persona, que a lo mejor ellos no lo saben, pero yo sí me di cuenta que lo eran. Y al final ese batiburrillo, ahí creé un personaje que yo tenía muy claro que no quería que fuese el típico asesino en serie, como yo que sé, el asesino del tarot o el estrangulador de Boston, o gente que seguía un patrón y que mataba o por ejemplo el último reciente que yo he leído, un libro de Dolores Redondo, que es, no me acuerdo cómo se llama, un asesino que había en Escocia, que tampoco lo pillaron nunca, John Bible, y que mataba solamente a chicas con la menstruación. Entonces, o sea, seguía un parámetro. Pero yo no quería que Mirko fuese así. No tenía por qué haber una causa para matar. Simplemente mata. Simplemente mata. Sí, porque en El silencio del cordero, Aníbal Lecter mata a aquellas personas que le molestan porque no tienen un nivel estético que él requiere. Sí. En la segunda película, creo que en la tercera, Aníbal, sí, mata a un músico porque ha desafinado una nota. En este caso, este hombre, Mirko, mata por placer, por necesidad, por ganas. Pero bueno, mata, pero eso que estás diciendo tú, que está muy bien, a nivel consciente. Ahora me voy a meter en las lagunas del inconsciente ahora. Yo, por ejemplo, yo pensaba que, no sé, yo leí un poco algunos libros de perfiles psicológicos de asesinos en serie, y yo el que buscaba era si había algún tipo de asesino así, que no se basase en un patrón. Y sí los había. Era una especie, le llamaban como... De hecho, uno de los autores, hay una serie de televisión que se llama Mindhunters, y uno de ellos escribió un libro con los primeros perfiles de asesinos en serie que ellos estudiaron, analizaron, y había ese tipo de asesino, que es me parece que se llama asesino... no sé, ahora mismo no soy capaz de recordarlo, pero que es eso, que no sigue un patrón. Mata porque le da placer, porque simplemente él aparentemente piensa que deben seguir unos cánones estéticos para que entre dentro de lo que él considera el humano habitable, que debe habitar en el mundo. Y lo demás sobra. Son liendres que hay que extirpar. Pero al principio, en los primeros... Eso es a priori. En los primeros asesinatos hay una selección de personajes de la vulgaridad, de los barrios, gente que según él no debe, la chusma, que no debe estar en el mundo, pero luego al final acaba matando a una chica estudiante bien vestida. Y de alta sociedad. De la alta sociedad, va a Marruecos y mata a dos muchachos en la playa porque le da la gana sin más, porque simplemente es tan sucio y luego se huele a pescado. Y va a Montevideo y también hay una matanza terrible sin saber por qué. Pero claro, esto de sin saber por qué es a niveles conscientes. Ahora me voy a meter en ese entramado, si tú me lo permites. Sí, claro. Consciente e inconsciente. Freud descubre que nosotros no somos el consciente. Esto que nosotros nos levantamos por la mañana y decimos, ¿quién soy? Me doy cuenta que estoy aquí. Tengo un nombre, tengo no sé qué y me llamo no sé cuánto. ¿No? Freud dice que el consciente es algo así como un grano de arena de una playa inmensa. La playa inmensa con el océano incluido es el inconsciente. Eso es lo que somos de verdad. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no manda tanto el inconsciente? Porque ¿cómo opera el inconsciente ahí? Bueno, pues básicamente, voy a resumir, si puedo, en medio segundo, medio minuto, una cosa que es lo siguiente. Vamos a ver. Los seres humanos nacemos y desde el nacimiento, incluso desde la gestación, o desde que estamos en el seno de nuestras madres, como fetos, y en el proceso de la vida, pues no entendemos qué hacemos aquí. Esa pregunta se la hace un bebé enseguida, que toma conciencia, se mira al espejo y dice yo, empieza a hacerse preguntas que yo quién soy.
Pues yo es que te han puesto un nombre, te han puesto un apellido, te han llevado a un colegio, te han dado unas creencias, etcétera, etcétera, pero claro, tú no eres eso. Bien. Entonces, ese sentimiento de existencia produce algo básico en la literatura de la psicología, que es, pues, dos palabras: angustia y ansiedad. ¿Y cómo manejamos angustia y ansiedad? Que nos produce, pues, una especie de desazón, nos produce una inquietud tremenda. Pues para poder limpiar esa inquietud, para poder cubrir esa pulsión, lo que hacemos es constantemente hacer actos repetitivos. Esto lo hacemos a diario, todo el mundo. Según nuestra personalidad, ahora hablaré de eso brevemente. Repetimos actos, que es nuestra forma, digamos, de alguna manera, de exorcizar el miedo que tenemos a no saber quiénes somos. Si repetimos los actos de una manera más o menos consciente, pues bueno, aguantamos. Estas personas, vamos a decir, normales, que repetimos o que repiten estos actos sistemáticamente para poder superar, pues, esa especie de miedo, de desazón, de soledad, porque los seres humanos estamos muy solos. Esto es una cosa que descubrió Freud perfectamente y que todos los psicólogos están de acuerdo. La soledad es natural al ser humano. Pues esto nos lleva directamente a intentar ocultar nuestros miedos y nuestras desesperanzas. ¿Cómo? No solamente haciendo actos repetitivos, sino además creándonos una personalidad. Hay un libro por ahí precioso de un tal Fritz Riemann que se llama Las 4 formas básicas de la angustia. Es decir, los seres humanos somos lo que se llaman los neuróticos. Es decir, todos los que estamos aquí sentados somos los neuróticos del libro. Todos. ¿Por qué? Porque tenemos angustia, porque tenemos ansiedad y porque nos da miedo vivir. Y no sabemos bien qué pasa al día siguiente. Y no estamos acostumbrados a manejar, porque además nosotros no tenemos un guión. Aquí hay un guión magnífico en tu novela, José Antonio, pero en la vida no hay guión. No. A ver qué pasa dentro de media hora. ¿Bien? Vale. Esos 4 tipos básicos de personalidad, y ahora hablamos de eso ya, te dejo a ti la palabra, son los siguientes. Riemann pone una metáfora como ejemplo. Dice, bueno, vamos a imaginar que el ser humano es el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene 4 direcciones. Un movimiento de traslación alrededor del Sol. Esto es lo que en psicología se conoce como la dependencia de los otros. Y esa dependencia de los otros, pues, se llama depresión. Porque si uno depende mucho de los otros, no desarrolla, lo que decía Jung, su individuación, no desarrolla su yo personal. Entonces, tan preocupado estás de los demás que no te desarrollas tú mismo y entras en depresión. Esto es lo que se llama la personalidad depresiva. En fases normales, sin que nos produzca una gran angustia enorme, pues se llama neurosis depresiva. Bien. Luego, el planeta Tierra gira sobre sí mismo. El proceso es la rotación. Es el proceso de individualización, o el proceso del yo. Ese proceso del yo lleva a desarrollar un tipo de personaje poco empático, solitario, que piensa en sí mismo nada más, narcisista, que, llevado a extremos mucho más allá de lo que sería la neurosis común, pues se llaman los esquizoides, la neurosis esquizoide. Luego están otros dos movimientos, otros dos elementos típicos de las fuerzas que mueven la Tierra. El movimiento de la gravedad, que ejerce un movimiento interior, las fuerzas interiores. Entonces, llevado a esa gravedad, esa sensación de atracción hacia lo interno, llevado a la psicología, pues sería algo así como las personas que viven enfocadas en su dolor y en su sufrimiento, y se llaman los obsesivos, la neurosis obsesiva. Estamos hablando ya de depresión, esquizoidia, obsesión. Y luego están los histéricos, pero que yo me cuento, por ejemplo. No somos perfectos, no somos puros, ¿eh? No hay histéricos, obsesivos, esquizoides o depresivos, no somos puros. Puede haber una persona obsesiva con tendencia depresiva o depresiva con tendencia histérica. ¿El histérico qué es? Pues las fuerzas que nos hacen salir de la gravedad y nos llevan hacia afuera, nos empujan hacia afuera, a movernos en el mundo. Estas dos fuerzas estarían relacionadas con el movimiento y la quietud. Los más aburridos son los obsesivos, que son los que están quietos y concentrados en su propia gravedad, y los histéricos son más divertidos. Dicen los psicólogos que son más divertidos. ¿Por qué? Porque estamos siempre pendientes de lo que pasa. Culo que veo, culo que deseo. Estamos siempre en esta especie de cosa interesante, que a ver qué va a pasar hoy. Y todo nos gusta. Yo voy a decir una cosa que, José, no sé si te gusta. Aquí tenéis 2 histéricos de libros. Según mi amiga Ana, 2 frikis, que nos gusta todo. Por eso no podemos centrarnos tampoco mucho, porque él está escribiendo novela ahora y seguramente escribirá 3 o 4 más, o 18 magníficas.
pero lo mismo lo vemos dirigiendo una película dentro de poco, haciendo, no se sabe, o metiéndose en un grupo de músicos escribiendo libros sobre música. Hace tiempo que me di cuenta que no sé tocar ningún instrumento. No pasa nada, los histéricos nos atraemos con todo. No sé cantar y dirigir películas no importa, chungo. No importa. Bueno, los histéricos de entrada decimos, no sé, y al final decimos, voy a probar. Sí, por cara no es. Bueno, pues eso es, digamos, la neurosis histérica. Pero ahora bien, eso es lo que manejamos todos los que estamos aquí sentados. Espero que no haya aquí alguien que vaya más allá. Cuando una de las 4 personalidades no sabe manejar sus repeticiones y su, digamos, su impulso, o lo que se llaman las pulsiones de su enfermedad, porque estamos todos un poquito tocados, es decir, somos todos un poquito enfermos en esto de la soledad y de la angustia, pues resulta que eso va a más, y se llama en psicología la psicopatía. Se convierte en un psicópata. En vez de un neurótico es un psicópata. ¿Quiénes son los que coinciden con el perfil del asesino en serie, terrible, criminal, sin empatía ninguna, que mata por placer, que le produce un gran placer? Son los esquizoides. Suelen ser los esquizoides. Que es el personaje que tú has reflejado ahí. Ha hecho una descripción psicológica, no sé si te habrá hinchado, seguramente que sí. Se ha hinchado en el libro de psicología y ha llegado el personaje. Ha hecho un personaje que no solamente Aníbal Lecter, sino todos los Atila y todos los, y Hitler y todos los malos villanos de la historia están ahí. Exacto, más que he leído algún libro de perfiles psicológicos, pero simplemente a modo de puntualizar ciertos aspectos. Pero realmente es lo que dije antes, la creación o el perfil de Mirko nace de todos los libros que he leído, que son muchos, películas, cientos de películas y miles de series que he visto y de personas con las que he hablado. Parece que no, pero ese punto de... a mí porque me identifica con Mirko, ¿o quién? Aquí el que se dé por aludido, pero podría ser. Y algunos de los que hay aquí en la sala. Podría ser. ¿Quién sabe si aquí hay algún esquizoide asesino? Claro, pero además no se sabe, porque eso no se sabe nunca. Mirko, Mirko tiene una apariencia, un gran empresario, rico, finísimo, elegante, dotado de la capacidad de hablar múltiples lenguas, que y encima guapo, guapísimo, y guapo también. Que nadie podía sospechar que es un asesino en serie, terrible. Aníbal Lecter es psiquiatra, inteligentísimo, nadie podía sospechar nada de eso. Exacto. Pero al final, aparte de todo eso, a nivel literario, cinematográfico, televisivo, todo eso, créeme que he sacado mucha información de personas con las que he hablado. A lo mejor pequeños trazos, pequeños comentarios que en apariencia no pasarían desapercibidos. Y sin embargo de ahí he cogido yo ideas. Porque he visto gente con la que he hablado que he dicho, este tío, esta tía, si da un paso más, ya es un hijo de puta, pero perdón por la palabra, pero aquí hablamos claro, ¿no? Bueno, es que luego le voy a hacer unas cuantas preguntas, pero te voy a leer en la quinta esto que estás diciendo. Exacto, y al final uno se basa, yo me he basado básicamente en personas con las que he hablado. Mira, a lo largo de mi vida. Ayer leyendo el Facebook me encuentro esta frase que me hizo muchas gracias, te la voy a leer, la iba a leer al final como colofón, pero te la voy a leer ahora. Decía una chica en el Facebook, no digo que esté bien que Darth Vader ahorque gente que le moleste, dice ella, tan solo digo que lo entiendo a veces perfectamente. Sí, sí. Es lo que he dicho yo antes. Hablo en primera persona. Yo hay veces que intento estar en el rollo zen y decir, tranquilizar, porque si no aquí, vamos. Pero hay veces que uno se da en situaciones, que se encuentra con alguien y dices, vamos a ver, en circunstancias normales a este le meto un guantazo que lo desmonto. No lo hace, ¿no? Al final no lo hace, pero ganas todas las del mundo. Pero hay gente que eso sí lo lleva a cabo. Uno dice, me paro aquí, porque la voy a liar. Pero hay gente que no, que eso lo lleva a cabo. Y da ese paso. Y ahí es cuando ya entramos en ese territorio, ya se traspasa esa línea roja, que no todo el mundo es capaz, pero el que la pasa incluso le puede coger gusto. Mira, con un fondo musical que queda tu pecho. Sí, está bien. Sí, además es un rollo ahí blusero. Está bien. Me estaba hablando de eso y me además hay cantantes por aquí, ¿eh? Sí, ¿no? Si lo hubiéramos tenido notado, me hubieran estoy cantado. de Charles Manson cuando mata a la mujer de Polanski. Sí, Sharon Tate. Y no tiene ningún remordimiento.
Sí, es lo que hace es orquestar a la familia, que era la banda ni siquiera, de a ellos. veces, ni siquiera a veces por placer, sino porque Sí, sí, sobra, hacerlo. hay que matarlo. Sobra. Sí, sí. Así. Ahí voy, que hay gente, todos, yo creo que todos tenemos ese, al menos me atrevería a decir que todos en algún momento, no te digo que a diario, pero muchos momentos en la vida en la que dices, ¿y si yo diera este paso? ¿Qué pasaría? Hay una- Y te lo preguntas, ¿no? Te lo preguntas. El 95% o 99% de las personas no dan el paso, pero lo piensan. Lo piensan. Hay una Y ahí novela- está, ahí está. Eso es lo que a mí me interesa. No lo piensa o en su foro interno, Exacto, por supuesto. lo piensa y dice, ¿y sería capaz de llevarlo a cabo? Sí, sí. Ese famoso del True Crime, ese Ajá. famoso, que se llama J.A. Cosby, Sí. que ha escrito un libro que se llama Lágrimas como puñales. Ujú. Sí, y se plantea eso. Sí, sí. Dentro de cada ser humano hay, lo voy a dejar abierto, Pues eso, pues cuando todas yo las- creo en Mirko, todas las pulsiones, todas las Mirko pulsiones no famosas. solo lo piensa, Asesino. lo hace. Y lo hace cuando quiere. Bueno, tengo que decirte Cuando una le cosa, José apetece. Antonio. Tu novela es una buena novela. Decía Ortega y Gasset, hablando de Pío Baroja, que no hay que estar tan pendiente en una novela del léxico, ni de la gramática, ni del estilo, ni los recursos literarios, porque tú puedes escribir muy bien y ser un maestro escribiendo y eso, aburridísimo. Que lo que tiene que hacer una buena novela es sorprenderlo, engancharlo, ir al nudo esencial. Y tengo que decirte que tu novela tiene eso. Gracias. No solamente flecos históricos, todo lo que has leído, incluso lo que has leído ya no te acuerdas, está por ahí, flotando, sino que tiene ese tirón, ese agarre fuerte, y es una novela que para ser la segunda, pues me permito decir entonces que estamos hablando de un escritor novel, pero que tiene muchas posibilidades que tú vas a seguir, porque además tiene una cosa muy graciosa, que como es histórico como yo, pues no se va, en la siguiente novela no va a ser una novela de crímenes. No. Ahora me habla de eso. Será como la primera, la senda del ajedrecista, que no tiene nada que ver, No. y es pues, típico, pues un poco escribe, voy a citarte una persona que me encanta a mí, que es Vázquez Montalbán, que escribe de muchas cosas distintas completamente y no se repite. Sí. Bueno, te voy a hacer unas preguntas, si me lo permites, y no, Claro, claro. si no, ¿estáis aburridos ya? ¿No? Bueno, 5 preguntillas y tú me contestas. Vale. Te voy a leer una frase de un autor, de esos que tú conoces muy bien, y tú me vas contestando. Vamos a ver. Dice un autor, que se llama Ortega, en El Espectador. Yo leo para aumentar mi corazón, no para tener el gusto de contemplar que se cumplan las reglas de la gramática. La pregunta es, ¿qué pesa más en ti? ¿El buen uso de las reglas o provocar a tus lectores? Provocar a los lectores. Hace tiempo que aprendí que lo conciso, la síntesis, el llegar, el dejar claro lo que quieres decir y de una manera sencilla es mucho más importante que el barroquismo. A mí, por ejemplo, hay grandes escritores que los leo y a la tercera página digo, si el tipo será un fuera de serie, pero me aburre de sobremanera. Para mí es importante que lo que yo escribo llegue de una manera sencilla, clara. Hombre, obviamente trato de cuidar ciertos elementos gramaticales que no sea un pastiche, ¿no? Pero para mí prima el llegar a la persona. Yo cuando escribo y Llegar después o- leo, digo, yo quiero Seducir, ¿no? leer lo que a mí me gustaría leer en otros. Pues mira, Eso. Baroja, por ejemplo, escribía, pasaba olímpicamente de la gramática, de la sintaxis, todos se metían con él, y sin embargo Ortega lo defiende diciendo, ya, él lo hace caso hecho o no, no tiene en cuenta ni mucho menos las reglas gramaticales, pero cada vez que escribe un libro es una cosa absolutamente Yo- sorprendente. Los dos libros que he escrito, yo creo que la gente no entiende. No dice, ¿qué dice aquí? Se enteran. Y gente de todos los aspectos, gente de más alta cualificación, gente que lee más, gente que lee menos. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de mi madre. A mí me sorprendió que el segundo libro le haya gustado. Cuando yo se lo di, digo, mamá, este libro, no sé yo si me lo va a tirar a la cabeza a la décima Su página. asesino- Y sin embargo le gustó. Su asesino interior. Con lo cual eso ya me dejó claro que se entendía lo que yo escribía. Y eso es lo que era para mí importante. Que me entienda todo el mundo. Que me entienda todo el mundo. Que diga, ¿este qué dice aquí? Que no sé ni lo que ha escrito aquí el Mahara este. No. Que lo que yo he escrito se entiende. Y yo ponía el ejemplo de mi madre porque ella, sus gustos literarios van por otros derroteros
Y yo decía, esto, no sé yo, me va a Lo tirar primero el que libro a me la dijo que no me iba a cabeza. gustar. Y le gustó, Que lo primero que me dijo que no me iba a gustar, y bueno, yo lo voy a leer. Uno ya se autoflagelación, ¿no? Sí, Pero me gusta bueno, mucho. Sí, pero bueno, entonces yo decía, si mi madre, que le gusta otro tipo de literatura, esto lo ha entendido bien, me alegro porque eso quiere decir que va a llegar. Además yo tuve esa sensación cuando lo terminé. Cuando terminé el libro, igual que el primero, el de La Senda, que es un libro más personal, es una lucha contra la depresión, es un libro más oscuro, más duro a nivel personal. Sabía que a lo mejor a todo el mundo no le podía gustar, porque a fin de cuentas es un tipo inmerso en una depresión, con lo que eso conlleva. Cuando lo terminé, dije, yo creo que me ha quedado un libro chulo. Gustará o no gustará, pero a mí me queda la sensación de que lo que he escrito se va a entender, va a enganchar y va a gustar. Y va a llegar. Y por ahora creo no haberme equivocado. Mira, Gese, escribiendo sobre el lobo estepario, Sí. le pidieron una crítica autobiográfica y decía: en toda crítica literaria el objetivo es buscar el elemento donde alienta toda la producción, ese algo primero de una novela, el nervio trascendental, el fondo, el nudo. Y la pregunta es, ¿cuál es? Y es dificililla, ¿eh? ¿Cuál es el nudo o núcleo de tu novela? En pocas palabras. La lucha antagónica de los dos protagonistas, el bien y el mal. Al final es eso. Es una lucha entre dos maneras de ver el mundo completamente opuestas y al final eso es con lo que te quedas. Pues te voy a poner complicado. ¿Vale? El bien, Sí. supongo que estaba hablando de Lucio Polo, el profesor tranquilo, un poco anodino, ¿no? Local y el otro muy universal, aguanta todas las conversaciones con Saúl Barro porque le encanta. Porque cualquier persona que le están contando la primera vez, un señor que no conoce una cafetería que ha cometido un asesinato terrible, lo normal es que te levantes y te vayas. O que te vaya a la policía y no dice, este señor está loco o está diciendo la verdad. Pero no solamente aguanta, sino que además, en el fondo, está fascinado. Está fascinado. Es decir, ¿Quiere ser así? La pregunta relacionada con esto. ¿Los límites para ti entre lo bueno y lo malo, lo moral o lo inmoral son tan claros? No, Muy bien. no, Bueno, muy bien. para nada. Tú verás. Yo hace mucho tiempo que no tengo nada claro en la vida. Como dice la canción de U2, de la banda irlandesa, todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Es decir, que todos dentro tenemos no solamente un asesino, etcétera, etcétera, sino que nuestra parte amoral está ahí sumergida, Sí, sí. muy soterrada, muy inconsciente, pero está también, claro. Sí, Por eso, totalmente. esa es la fascinación de este tipo de Sí. novelas, claro. ¿no? Claro, La violencia. Lucio siente fascinación porque Mirko encarna todo lo que él no es. No solo a nivel de lo oscuro, sino la sofisticación de la que él carece. Y eso lo encarna el Mirko. Y él quiere ser así. Lo envidia. De alguna manera lo envidia. De hecho, se va metiendo, se compra, Y se dinero compra para- cuatro cosas, se polos. gasta un dineral en Exacto. ropa para brillar, etcétera, etcétera. Porque uno con combinar 3 prendas es capaz de ser sofisticado. Y él tiene dinero pero no tiene clase. Claro, tú estás hablando de que en general todos tenemos esa especie de difuminada línea entre lo amoral y lo inmoral. Pero Total. ahora te toca a ti. ¿Qué hay de cada uno de ellos en ti? En mí, ¿Tú qué crees? yo creo que... ¿Tú crees? Porque este personaje, Saúl Barro, perdona Yo- que te interrumpa sí. un segundo, no solamente todo lo que estamos diciendo, cero empático, narcisista, sino que además es racista, xenófobo, Todo. clasista, es todo lo horroroso es este muchacho. Todo lo detestable Pero, socialmente. Ahora, la pregunta difícil. Sí. ¿En ti qué hay de los dos? Bueno, yo no sería el Podemos más a veces ser no, racistas, no soy el más clasistas. indicado para decir cómo soy. Eso a lo mejor el que me conozca podría decir algo. Pero yo no tengo ningún problema en reconocer que yo he tenido pensamientos racistas en algún momento de mi vida, he tenido pensamientos criminales en algún momento, pero no me considero que ni sea un tipo anodino como es Lucio. Comparto cosas como el gusto por el arte, el gusto por la música, por los libros, que Saúl lo tiene también, eso también lo tiene él, pero yo no me atrevería a decir que soy de uno o de otro. O sea, puedo tener rasgos, pero creo que todos tenemos rasgos
de ellos dos. Pero ni me considero anodino, ni me considero sofisticado. Ninguna de las dos. Soy un tipo que, bueno, intenta buscar el equilibrio pero y a veces irá mejor, otra vez irá peor. Eso es tu consciente, pero tu inconsciente, ¿tú crees que hay lagunitas de esas, digamos, sombrías que podrían llevarte en caso? Porque hay una frase por ahí que dice: cualquier ser humano sometido a una gran presión, y cuando nos sacan de nuestro espacio de comodidad, sale nuestro auténtico yo. Y no nos conocemos. Yo Ahora hay creo que... Perdón un segundo, hay dos guerras enormes, Sí. terribles, Sí. en Ucrania y en Israel. Y en Israel o Palestina. Sí, sí. En las grandes guerras, yo soy historiador, en las grandes guerras de la humanidad, los soldados hacían unas barbaridades. Por ejemplo, los rusos, cuando ya había caído Berlín, perdón, y Hitler se había suicidado, la orden de Stalin fue a los soldados rusos entrar en Berlín y violar a todas las mujeres de 12 a 70 años. Sí, sí. 300.000 mujeres fueron violadas. Sí. Pero claro, eso estamos hablando de los muchachos que estudian la ESO, primero en la facultad, que trabajan en los módulos, que trabajan en su empresa. Pero Es decir, dentro de cada ser humano, cuando se nos dan las condiciones. Pero hay algo que ocurre aquí, que yo no me he visto sometido a esa presión. A esa presión. Yo no he estado en ninguna guerra. Entonces yo no sé si yo estuviese ahora en Tel Aviv, o si fuese judío y me bombardean, o si estoy en Palestina y me quitan la casa los colonos judíos, y yo no sé cómo reaccionaría. O si hubiese estado en Eritrea, en la guerra en África en los 70, o si hubiese estado en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra Civil, yo no sé cómo habría actuado. Probablemente o me hubiera cagado, me hubieran matado en la primera curva, o me hubiese convertido en un superviviente nato y me hubiera matado. No lo sé, no me he visto en esa tesitura, con lo cual me pongo, cuando me meto en estos personajes, ideo, fantaseo con cómo lo haría este, cómo lo haría otro, pero yo a nivel personal no soy capaz de responder a eso, puesto que no me he visto en esa situación. Sometido a esa presión. Si me viese, pues no lo sé cómo actuaría. Buena respuesta. Hemingway dice: practico y sé que dar largas caminatas, él y yo de vez en cuando nos encontramos dando largas caminatas, porque entre otras cosas, como decía Neruda, los poetas y los escritores tienden a ser hermosos, como se puede observar, porque estamos mucho rato sentados. Los abdominales Entonces, nunca han existido. No solamente nos tomamos cerveza, sino nos encontramos, hombre, dando largas caminatas. Sí. Pero están, dicen que están los abdominales ahí detrás. Están escondidos, yo nunca lo he visto, pero bueno. Sé que dar largas caminatas en soledad despiertan en el intelecto ideas que luego serán el origen de una novela. Pregunta: ¿te identificas? Y sin hacer spoiler, ¿qué te ronda ahora por tu cabeza? Bueno, estoy en pleno proceso de documentación de lo que va a ser mi siguiente novela, que voy a empezar a escribirla de aquí a nada. No, sin spoiler. Lo único que puedo decir es que el protagonista es un músico. O sea, va a ser una novela muy musical. El ambiente musical lo voy a mover en diferentes épocas, pero no es que un happy flower de este es un músico chulo, no, es un músico oscuro. Si no soy yo. Es un músico oscuro y bueno, a priori lo que he ideado tiene buena pinta. Vamos a ver cómo. Y estoy para empezar a escribir ya, porque ya estoy documentado. Veo que no para. Vamos a ver. Decía Borges en un cuento, se llama Los Conjurados: mi padre ha muerto y siempre está a mi lado. Cuando quiero escandir, que significa corregir, mis versos, ellos son los que me susurran. Las musas, decían los antiguos, nos inspiran. Cuando escribes, ¿no tienes la sensación de que te dictan o te susurran palabras y frases, vamos a decir, los muertos? Sí, una pregunta complicada, pero ¿sabes cuándo me he dado cuenta que en algún momento me han susurrado esa fuerza, esa energía, lo que sea? Es cuando lo he leído meses después. Ahora hace poco volví a leer el libro, digo, bueno, esto lo he escrito yo, vamos a ver qué tal. Y había momentos en que yo escribía, que me leía y yo decía, esto lo he escrito yo. Digo, joder, ha quedado bien. Y no me reconocía. Pero después, pensando un poquito, la novela surgió, el germen, la idea inicial de esta novela, la que yo cogí 4 trazos, fue en el hospital, cuando mi padre estaba enfermo y faltaban pocos días para que muriera. Y ahí, no sé por qué, vi en un pasillo, vi a 2 tipos sentados, uno con un típico cacharrito no sé cómo se llama, ¿vale?
y el suero. Y otro sería un familiar, y eran más o menos de la misma edad. Uno tendría 60 años y el otro era más mayor. Yo no sé de qué estaban hablando, pero a mí se me ocurrió algo ahí, y apunté 4 cosas. Ahí se quedó. Pasado unas semanas después de morir mi padre, y cuando ya estábamos porque empezó la pandemia, y ya estábamos en casa, ahí es cuando yo ya lo desarrollé. Ahí lo desarrollé, y lo primero que pensé es, de hecho la novela está dedicada a mi padre, voy a escribir la novela que a mi padre le gustaría leer. Que a mi padre le gustaría leer. Le ha gustado todo, tu madre. Y es posible que él, no sé, que me susurrara ideas. O sea, tú lo sientes así. Sí, lo sentía así, Lo mismo que ahora, la próxima que voy a escribir, mi padre diría, no sé ni de qué está hablando. Pero es así, porque era un tipo de novela que a él le gustaba. El rollo asesino, que hubiera ahí intriga. Y creo que de alguna manera él no sé, al menos quiero pensarlo así, ¿no? Que me echó un cable. Yo creo que más que pensar, tú lo sientes así, ¿verdad? Yo lo siento así. Pues así lo sentí así en el momento que lo escribía, en el momento que lo ideé, y estoy absolutamente seguro que me soltó alguna ideita a través de los medios subconscientes o las energías telúricas estas, o sea, los metaversos que hay ahora. Lo que dicen los hindúes, el Dharma, que es algo así como la fuerza que nos empuja. Exacto. Yo estoy absolutamente ¿será tu seguro. Dharma? No, estoy absolutamente seguro que algo ahí hubo, algún rollo hubo por ahí. Exacto. Muchas gracias por la novela que has escrito, por llamarme. A ti por acompañarme en este momento. Para mí ha sido un placer. Y aprovecho para darle las gracias también a mi amiga Ana y a Elías, gracias a los cuales, no solamente por el cariño que les tengo, te conozco a ti y ya conozco a tu madre de camino, ya casi podemos titularnos la siguiente novela, por favor, Los Primos. Sí. Bueno, yo lo que quiero aprovechar es para agradecerte a ti el que me haya acompañado en este baile, y a los que habéis venido, muchísimas gracias, un placer, espero que os haya gustado, que no os hayamos avasallado ni aburrido, y todo termina, todo tiene un fin. Y muchas gracias por venir, y de verdad, de corazón. Y a la Biblioteca de Torremolinos por darme la oportunidad de presentar este trabajo aquí, en mi pueblo. No se me ocurre lugar mejor. Así que muchas gracias a todos.